Queridos telespectadores, salam alaikum. Bienvenidos de nuevo en el programa Cita con el Sheikh. Hoy vamos a seguir hablando sobre el derecho islámico. En anteriores programas hablamos del derecho islámico y de sus escuelas. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar con las diferencias del derecho islámico en la práctica y cómo se debe comportar el musulmán. Antes de empezar, damos la bienvenida al Sheikh Mansur. Sheikh Mansur, salam alaikum. Alaikum salam. Como he dicho antes, hoy vamos a hablar seguimos hablando sobre el derecho islámico, pero estas diferencias ¿a qué se deben entre imames y sabios? Bien, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, ya hemos hablado en anteriores ocasiones del derecho islámico, que tiene unos fundamentos y una metodologías concretas, y que eso en árabe o dentro de las disciplinas del Islam se conoce como la ciencia de usul el-fiqh, de los fundamentos y metodologías del derecho islámico. Y por otro lado, ya hablamos de que cuando esas herramientas se utilizan con los textos, porque es para analizar los textos y sacar lo que se llama en árabe istinbat el-ahkam, que es extraer los preceptos Sí. de los textos, el resultado es el fiqh, que es el derecho islámico. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa muy a menudo la gente, pues a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pues, o se tenga, siempre cuando es conocido, porque existe así, de que a lo mejor en un misma, lo que se conoce en árabe como mas'ala, en una misma cuestión, un mismo tema, incluso puede haber muchas opiniones diferentes. Entonces, esas diferencias que vienen no es porque un sabio o una escuela o algún sheikh le venga por bien decir, bueno, yo como me gusta llevar la contraria, pues voy a decir lo contrario o algo así, porque alguien se lo podría imaginar. Esas diferencias vienen porque estas herramientas cuando son utilizadas con los textos dan diferentes interpretaciones. Entonces, por ejemplo, hay que entrar, que además es una de las primeras condiciones que ponen los sabios cuando alguien quiere hacer el fiqh o un al-faqih, que se trata del hecho de conocer primero la lengua árabe. Es decir, los sabios llaman al árabe miftah al-ilm, Sí. la llave del conocimiento. Entonces, si no tienes esa La llave llave, no puedes entrar. no puedes entrar, no puedes acceder. Entonces, no solo se trata del hecho de conocer el árabe, sino de dominar muy bien el árabe, o por lo menos, que es lo que más se exige, es que cuando uno trata una serie de leyes del Corán o de hadices, saber qué es lo que han dicho los sabios en la parte de lo que es el luga, la parte de la lengua, que es lo que han dicho, por ejemplo, sobre alguna ley que estás estudiando, sobre algunos conceptos, algunas palabras. Entonces es importante conocer eso. Entonces, para poner un ejemplo, es tan complejo estas herramientas, y por eso dan diversas opiniones, porque a veces incluso la lengua árabe, que es lo más esencial, a veces la propia lengua árabe te puede dar varias interpretaciones, porque la lengua árabe es muy rica Amplia, sí. y muy amplia. Entonces, incluso a veces una preposición, que sea por ejemplo an o fi, te puede dar a la hora del texto Cambiar el sentido. cambiar el sentido, porque la propia lengua árabe te da esa aportación de que por ejemplo, una preposición como fi, que se suele traducir por en, pues a lo mejor la lengua árabe, según el contexto, según la frase, según la ley, según muchas cosas, puede significar varias cosas, te puede dar a entender varias cosas según la lengua árabe. Y esto es muy importante saberlo, porque a veces en la propia lengua árabe te da pie a varias interpretaciones y la gente puede pensar que no, que decir, la lengua ya es algo escrito, no tiene por qué dar muchas variaciones, pero suele pasar en eso. Y ahí tenemos el ejemplo, tenemos un ejemplo de la historia que ocurrió con la tribu de Bani Quraida, con la tribu judía de Bani Quraida. Y es que cuando la tribu de Bani Quraida se confabuló o se coalicionó
con gente de Meca, las tribus de Quraysh, para atacar a Medina y ahí querían, el objetivo era acabar con el profeta. Entonces cuando pasó la batalla del foso, del Handak, y acabó, una de las cosas que quiso el profeta fue tomar cuentas a la gente de Beni Qurayza, porque no solo atacaron Medina y querían matar al profeta, sino que además habían roto el pacto de Medina que ellos firmaron. Entonces, cuando el profeta va a mandar un grupo de musulmanes para aquel lugar, en árabe dice: La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza. Literalmente dijo: nadie puede hacer la oración del asr excepto en Bani Qurayza. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo curioso, que fue lo siguiente, que cuando iban de camino, cuando llegó la hora del asr, de la oración de la tarde, un grupo de musulmanes hizo el salah, porque era su hora, y otros hicieron el salat del asr cuando ya habían llegado a Beni Qurayza, que ya era anocheciendo casi. Entonces nos enseña que ellos, mejor árabe que ellos, no había nadie que comprendiese mejor el árabe que ellos, Sí. que estaban allí. Y luego además escucharon directamente la orden del profeta y conocían el Islam. Aún así, unos entendieron una cosa y otros entendieron otra cosa. Entonces eso nos enseña que ya, incluso cuando contaron al profeta lo que pasó, el profeta no dijo nada, se calló, porque los sabios dicen que ahí lo que hizo el profeta, la pasea con él, el profeta Mohammed, fue abrir lo que se llama Bab el-Ijtihad, la puerta del esfuerzo intelectual, de que aun estando con el profeta, aun siendo el que mejor conoce la lengua árabe y estando presente, unos entienden una cosa y otros entienden otra. Entonces lo importante aquí es que la gente sepa que si los sabios, hay diferencias entre los sabios, no es porque se quieren llevar la contraria o que estén un poco, no, es porque ya la lengua árabe y muchas otras herramientas dan como resultado que se tengan unas opiniones y otras. Pero que lo importante es decir aquí que mientras uno tenga fundamento, son todas válidas. No vale decir, no, es que la tuya no es correcta o la del Sheikh fulano no es correcta. No. Todos, si tienen un estudio, y normalmente es así, todos tienen un estudio, todas son correctas y se tienen que respetar. Pero Sheikh Mansour, ¿esas diferencias tienen relación con temas fundamentales en el Islam o se trata de asuntos menores, lo que se conoce en árabe por el foro? Tiene que ver sobre todo con si se puede decir, cosas menores, que es la palabra en árabe se llama el furu. O sea, son cosas que no son realmente, que tocan con lo que son los fundamentos del din. Porque no tocan con los fundamentos del din, porque parte de los fundamentos. O sea, cuando uno hace el derecho es que toma las cosas del Corán, de la Sunna, y luego con las diferentes herramientas, por así decir, para hacer el derecho. Entonces, lo que se va a dar, que además ha pasado a lo largo de toda la historia del Islam, es que en algunos asuntos unos ven una cosa y otros ven otra, porque a la hora de aplicar esas herramientas, lo entienden de manera diferente. Entonces, se puede decir que son asuntos menores porque no tocan lo que es los fundamentos del Islam. Si realmente tocaran los fundamentos del Islam, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el Tawhid, que es la unicidad de Allah, o cosas con otros principios, entonces ya la gente que difiriese de esas o tuviese opiniones contrarias a lo que ya tiene un fundamento muy sólido en el Islam, que en árabe se conoce como ma urima min ad-din bid-darura, es decir, cosas necesarias que son fundamentales. En cuanto surgiese alguna persona que discrepase sobre un fundamento del din, entonces ya no es una opinión, ya entonces es algo que es fuera del din. Y de ahí vendría ya pues una secta, un movimiento contrario a cosas de lo que predica el Islam. Pero en este caso, cuando hablamos de cosas del derecho islámico, son cosas de esto, que son furú, son cosas... no es que se puede utilizar menores, porque no tienen que ver con los fundamentos del din. Tiene que ver con eso, con la hora de entender un texto u otro, que los textos sí que son el fundamento. Y lo que se va sacando, pues uno lo entiende, unos sabios pueden entender un asunto de una manera y otros lo pueden entender de otra. Incluso en un asunto pueden haber a veces
incluso más de 10 opiniones diferentes, porque la forma que tiene la gente de entender las cosas, según su conocimiento, su preparación, a veces su inteligencia, pues luego se ve el resultado en las opiniones diferentes. Muy bien. Entonces, Sheikh Mansour, ante estas diferencias, ¿cuál debe ser la actitud del musulmán ante estas diferencias en el derecho islámico? Ahí la actitud que tiene que tener el musulmán aquí es muy importante, porque a veces, por desgracia, se ha inculcado, bueno, pues ciertas tendencias o dentro de ciertos imames o ciertos sabios, no han tenido en cuenta una parte del adab, de Educación. la educación islámica, Sí. por así decir, que es que cuando bien una persona tenga, un sheikh tenga una opinión, o una escuela tenga una opinión, o suyuj tengan varias opiniones, primero la gente que no tiene conocimiento no se puede meter en esos asuntos ni dar juicios. No puede decir, no, el sabio fulano de tal no sabe o se ha equivocado o ha hecho una cosa haram incluso porque ha dicho tal cosa. Y a lo mejor resulta que cuando uno estudia, no voy a decir la mayoría de las veces, es así siempre, cuando uno estudia se da cuenta que lo que ha dicho lo han dicho sabios de hace siglos, incluso puede que lo haya dicho el profeta Salam en alguna ocasión Sí. y la persona lo desconoce. Entonces es muy importante que el musulmán normal, entre comillas, en relación a los sabios no tiene que juzgar, porque no tiene conocimiento. Es como si alguien quisiera juzgar a un médico porque, por ejemplo, un médico ha visto que una persona sufrió un accidente en una pierna y al final ha visto que hay que cortar esa pierna. No le puede decir, no, ese médico no sabe por qué ha tenido que cortar una pierna. El médico sabrá más que la persona porque busca el interés ¿De la persona? de la persona y del paciente. Entonces a lo mejor pasa algo y no comprendemos por qué. Y en este caso con los sabios pasa lo mismo. No vale... Una cosa es que uno quiera investigar y aprender y ir a otro sabio y preguntarle, oye, he escuchado que el sabio fulano de tal ha dicho esto. ¿Esto es cierto? ¿Tiene fundamento y tal? Y luego el otro sabio decirle, sí, mira, hay sabios que piensan tal y tal y tal, por esto, por lo otro. Y luego otra cosa que es lo que me habrás preguntado tú, que supongo que irá por ahí, que es el hecho de en el día a día, por ejemplo, en la mezquita o en la Sí. práctica del día a día, cuando a lo mejor una persona ve a otro musulmán, ya sea hombre, una mujer o cualquiera, le ve hacer algo que no conoce y piensa que está haciendo algo que es haram o que no se Incluso puede haram, hacer. sí. Y ahí pongo el ejemplo de una cosa que le pasó a una persona que me contó, que es graciosa, pero son cosas que pueden pasar. Por ejemplo, una persona que entró en el Islam y aprendió el Salah y al mes de conocer el Salah, por ejemplo, él no conocía Salat el Janasa, que es la oración fúnebre Fúnebre, sí. para el muerto. Entonces, este chico me contó que hizo el Salah, el Jumu'ah, en una mezquita y cuando acabó el Jumu'ah hicieron un Salat el Janasa. El janaza, sí. Entonces, como no sabía, esa persona que estaba haciendo, ese musulmán decía, contaba, dice, yo pensaba que estaba en una secta o algo así, porque, claro, hacían un sala que yo no conocía, Claro, además porque todos de desconocía. pie, porque, claro, Salat el Janasa tiene una forma, Sí. no es como un sala normal. Claro, todo el mundo del pie, Allahu Akbar, 4 veces, luego incluso contó que estaba temoroso porque decía, esto es extraño, esto no puede ser, tal. Claro, lo primero que también es de pensar que esto es algo malo, o que estos no saben o que están haciendo algo extraño cuando es algo normal. Entonces, en muchos casos, puede pasar que una persona vea a otro musulmán hacer algo que según él está mal y luego resulta que a lo mejor no solo está bien, sino que además Que es al contrario. es Mustahab, sí. exacto, puede ser incluso un mustahab o algo muy recomendable hacer o incluso una muakkada y él no saberlo. Entonces aquí lo que hay que tener dos puntos, el musulmán de a pie, por así decir, tiene que tener dos puntos muy presentes. Primero, el conocimiento, porque si uno conoce, pues no va a pensar que cuando hacen salat del janasa es un bid'a, es una innovación o Sí. algo así, y dice, no, esto es así, esto es cosa del Islam, existe. Y luego, sobre todo, mucho respeto y mucho cuidado, porque a lo mejor uno puede ir, y eso pasa por desgracia bastantes veces, que alguien que no sabe
viene sin nada, sin respeto. Y le dice a otra persona, ¿qué estás haciendo? Esto es haram, esto es una innovación, es un vida, esto no se puede hacer. Entonces yo recomiendo mucho a la gente que nos está viendo que incluso muchas cosas que aparentemente la gente puede pensar que es o una innovación, un vida o algo así, luego cuando uno estudia resulta que eso a lo mejor tiene un fundamento muy fuerte. Y no se puede uno permitir ni debe hacerlo decir, pues el sabio fulano está equivocado, incluso dal, está extraviado, no sabe lo que dice, tal, porque está haciendo cosas haram. Eso es muy peligroso. Entonces uno debe aprender y tener... Si ve algo que piensa que está mal, lo suyo es que vaya a un sheikh, Y pregunte. pregunte y le diga, ¿esto se puede hacer? Y diga, sí, sí, mira, esto es una sunna incluso, esto es una sunna y decir, ah, pues yo no lo sabía. Que a lo mejor cometer esa falta, doble falta, que ni ir a aprender, pensar uno que lo sabe todo y ya está, y que no hay focahu alamino, no hay nadie por encima de él Sí. que sepa más, y luego cometer la falta que es peor todavía, que es juzgar a alguien, decirle que incluso hace una innovación, o está haciendo shirk, incluso asociar algo con Allah, o algo peor. Entonces hay que ser muy prudente en esas Incluso a lo cosas. mejor si él se lo va diciendo a otras personas que también se encuentran en la misma situación, que desconocen lo que es este acto, y entonces a lo mejor otra gente le sigue y sigue pensando que esto es haram Exacto, eso también es otro punto negativo peor, Sí, porque no solo a lo mejor has juzgado a alguien, se lo has dicho en la cara de que eso está mal y a lo mejor no está mal, que está bien, y luego a lo mejor eso vas contando ya, bueno, con las tecnologías que tenemos ahora, sí, es se decir, va, sí. por el Facebook, por el Internet, por las redes sociales o de boca en boca, fulano de tal es un extraviado, es tal, porque está haciendo esto o lo otro sin fundamento. Vale. Muy bien, Sheikh Mansour. Hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Ahora vamos a pasar con el segundo bloque. Les recuerdo, queridos telespectadores, que nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla o escribirnos preguntas a nuestro correo cita con el sheikh @cordobainternacional.tv. También nos pueden escribir en la página Facebook del canal. Sheikh Mansour, vamos a empezar con la primera pregunta que nos ha llegado a nuestro correo. La primera pregunta dice, Salamu alaikum wa rahmatullah, tengo una pregunta. ¿Cuántos días se ayuna en la ocasión del día de Ashura? ¿Es uno o dos? Shukran. Pues justamente toca que estamos ya en Estamos estos días sí, del mes de Muharram, de los días de Ashura. Aquí sí que a veces suele haber confusión, la gente no lo suele saber, que primero sí, el día de Ashura, cuando el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam llega a Medina, ve que los judíos de Medina hacen un día de ayuno. Entonces el profeta, la pasa con él, el profeta Mohammed pregunta por qué hacen ese ayuno. Entonces la gente de Medina le dice, hacen ese ayuno porque quieren, como agradecen a Allah, agradecen a Dios, el hecho de que les salvara del yugo de Faraón en la época de Moisés. Entonces el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, diciendo que nosotros no somos menos que ellos, en el sentido de que nosotros también creemos en Moisés. También es un pilar del Islam creer en los el profeta profetas. Moisés y seguir sus ejemplos. Entonces, dice, nosotros no vamos a ser menos, vamos a ser agradecidos con Allah. Y ese es un punto muy bonito, porque fijémonos que además Moisés, aun siendo un profeta, no es el profeta del Islam, fue el profeta enviado a los hijos de Israel en su tiempo. Y aún así nos enseña el Islam de ese amor y ese aprecio que tenemos que tener a todos los profetas. Y diciendo, al igual que Allah, no eran los creyentes de esta umma, pero fueron su día creyentes que seguían en los pasos de Allah y seguían al profeta Moisés. Y para agradecer a Allah cómo sacó a esos creyentes de la esclavitud que tenía con Faraón, pues en ese acto dijo, nosotros también vamos a ser agradecidos con Allah y a hacer este ayuno. Lo que ocurre luego tenemos un texto, un hadith, donde el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam dice, si yo llegase al año siguiente, que estaba anunciando que él iba a morir pronto,
ayunaría, aparte de Ashura, que es el día 10º de Muharram, también ayunaría un día más, aparte de la Ashura. Entonces, la pasa con él murió antes de que llegara ese año, entonces ha quedado como una sunna qaulía, porque no llegó a practicarla, es una palabra suya de que él recomendó hacer un día más de Ashura. Esto sin olvidar que Ashura es una sunna, no es una obligación. Es decir, si alguien por lo que sea decide no hacerlo, no está haciendo un haram, no está incurriendo en algo que sea ilícito. Sí. Pero sí que tiene, según el hadith, que dice, espero que con el ayuno de Ashura, Alá me perdone las faltas del año el año anterior. Sí. Y para ese día además, puede ser hoy, que justamente hoy es Tasua, que es este noveno, puede ser hoy, o puede ser el domingo. El día de Ashura es mañana sábado. Sí. Entonces puede hacer, quien lo haya hecho ya se haya anticipado y lo supiese hoy, y quien quiera hacerlo también hoy, el día 9, mañana es el día de Ashura, y si alguien quiere hacer un día más al de Ashura, puede hacerlo todavía el domingo. El domingo del día 11. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta, también está relacionada con el ayuno. Antes de proceder con la segunda pregunta, les recuerdo a nuestros telespectadores que nos pueden llamar a nuestro teléfono o enviarnos sus preguntas a el correo de nuestro programa citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. Como he dicho, Sheikh Mansur, la segunda pregunta también está relacionada con el ayuno. Dice, Assalamu alaikum, hermanos de Cita con el Sheikh. El otro día estaba ayunando y bebí un vaso de agua, sin querer, es decir, sin intención. Entonces, como tenía duda, seguí ayunando, pero no sé si mi ayuno es válido o no. Este ayuno que hice era uno de los que me faltaban de Ramadán. ¿Tengo que hacerlo otra vez o no? Vale, sí, esta es otra pregunta que tiene que ver con el ayuno. Pues en este caso, aquí hay un hadith que a veces no se suele citar en las mezquitas. Es un hadith sahih, correcto, del Imam Ahmed, donde dice que aquel que está ayunando, sobre todo tiene que ver con Ramadán, pero tiene que ver con el caso. Aquel que esté ayunando en Ramadán y coma o beba algo sin querer, es decir, sin intención, Sí. que deje de comer o de beber cuando se dé cuenta y siga ayunando. Y dice el hadith, wala qada alay, es decir, no tiene que recuperar ese día, no tiene que hacer otro día. Entonces, en este caso, si nos dicen eso, que era un día de Ramadán, que es el qada, los que aún queda por recuperar, si esto puede pasar en cualquier momento, ya es en Ramadán o fuera. Si uno está ayunando y come algo o bebe algo o hace alguna cosa que no tiene que hacer sin intención y se olvida, cuando se dé cuenta tiene que dejar esa cosa, no tiene que seguir haciéndola. Pero no tiene que recuperar otro día de más. En este caso, si la pregunta de, este hermano o esta hermana, si dice que empezó el ayuno, que era qada, no de recuperación de Ramadán, y comió algo sin intención y luego siguió ayunando, ese ayuno vale, porque ha hecho lo correcto. Pasa que cuenta a lo mejor ahí creo que no sabía si era... No sabía si era válido o no. Pero que siguió haciéndolo. Siguió haciéndolo. Sí, por poner un ejemplo, uno, por ejemplo, mañana quiere hacer un ayuno y se da cuenta, come o bebe sin querer, luego se da cuenta, lo que tiene que hacer es, cuando se dé cuenta, no seguir bebiendo, ¿no? Porque entonces ya rompes, si tienes la intención de romper, lo rompes. Y luego poner la intención de seguir el ayuno hasta el Magreb, hasta que se oculta el sol. Sí. Entonces, en este caso, el ayuno es correcto, lo ha hecho bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Dice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, muchas gracias por el programa, es muy útil e instructivo. Tengo una duda respecto a la qibla, a la dirección de la Meca, o dirección de la Meca. Cuando estoy fuera de casa, de viaje, no sé exactamente hacia dónde está la qibla. ¿Cómo puedo hacer para saber si estoy situado correctamente en la dirección correcta para hacer salat? Bien, en este caso,
podríamos explicar también como hacemos a veces, explicar a la gente que, sobre todo si no es musulmana, que no conoce asuntos relacionados con el Islam, explicar que una de las condiciones o dentro de los pilares de lo que es el Salah es dirigirse hacia lo que es la Meca, la ciudad de la Meca. En este caso, pues, hombre, hoy contamos con mucha tecnología que ayuda, o incluso ya en los móviles Y hay como programas, aplicaciones software, que directamente, ya con los GPS te indican, es muy sencillo, te indican dónde está la dirección de la Meca, O de que la se llama, Qibla. ha quedado en español la Al-Qibla, que viene del árabe al-Qibla, que es la dirección que se toma para dirigirse uno con su cuerpo hacia la Meca, y ha quedado en español como la Al-Qibla. Sí. Entonces, en este caso, hoy día tenemos muchas facilidades, pero aún así, como ya hemos hablado antes, de que lo que busca el Islam siempre es la práctica fácil. Si estamos de viaje, estamos fuera, si no tiene, bueno, lo más sencillo es que cuando uno llega, si va a una mezquita, ya sabe, la mezquita está la Qibla, ya se sabe dónde está lo que es el mihrab y el Qibla, que te indican la dirección a la Meca. Si llega a un sitio que no hay una mezquita, pero sí que hay musulmanes, en este caso incluso en los libros de fiqh de siempre, dicen incluso el mujtahid, alguien que es muy sabio, que tiene el máximo nivel de lo que es el esfuerzo intelectual en lo que es el derecho islámico, tiene que seguir la gente del lugar. Es decir, si la gente le dice la Qibla, nosotros seguimos el Salah por aquí, él tiene que seguirles porque es como, se puede decir, es un pequeño ijma. Sí. Es un consenso de que todo el mundo hace el Salah hacia un lugar, hacia allí está la Qibla. Entonces, cuando llega uno a un sitio y hay musulmanes y le dicen la Qibla es hacia allá, pues lo que hace es, pues tiene confianza en ellos y le dicen la Qibla está por aquí. Y luego resulta, si nos encontramos solos en cualquier sitio que estemos de viaje o lo que sea y no sabemos dónde está la Qibla. Entonces uno intenta pues hacerte con los conocimientos que tenga más o menos a lo mejor de la posición del sol o de geografía o la situación que le está, pues él más o menos sabe, por ejemplo estamos hablando nosotros que estamos aquí en España, que más o menos la Qibla es hacia donde el Mashriq, de donde surge el sol, de oriente. Entonces más o menos sabe que si es un día de mañana temprano, pues hace más o menos la dirección hacia allí, hacia donde sale el sol. Y en otro aspecto también hay como un truco que los sabios suelen citar, que es que cuando uno esté en su lugar de siempre y haga un salah, que intente acordarse de dónde está el sol. Porque así, si no se va muy lejos, en un viaje muy largo de cientos de kilómetros, pero si un viaje de unos 100, 200 tal, también le sirve un poco la guía del sol. Entonces, si uno dice, bueno, yo cuando hago el Dhuhr, pues más o menos el sol lo tengo a este lado. Pues intenta más o menos, cuando está de viaje, tomar un poco la posición que él recuerda y más o menos, no acierta, pero bueno, el Islam como no te exige que seas al 100% exacto, pues más o menos siempre lo que busca es la intención. Incluso puede ser que esto le pasa a todo el mundo, yo creo que le habrá pasado a todo el mundo, que llega a un sitio y no sabe, y si la Qibla es para allá, incluso ahí, nos ha pasado a todos, que hemos hecho el Salah incluso al revés, o muy torcido, y luego nos han dicho, no, mira, es así, y uno dice, bueno, yo había calculado más o menos mis cálculos, pero han fallado en este sentido. Incluso esto, no hace falta llevarse brújulas, es decir, no hay que ser muy retorcido, es decir, el Islam siempre busca lo fácil y cuando uno se va de viaje, si tiene hoy día una aplicación del móvil, que le puede ayudar a dirigir la Qibla, pues bien, si no, pues como Allah no quiere hacer ninguna dificultad en el din, siempre pues, es teisir. Exactamente, siempre quiere facilitar las cosas. Entonces, en este sentido, uno pone la intención, intenta utilizar y aplicar más o menos los cálculos que él cree que es donde está la Qibla. Y luego lo importante es que, esto también es importante, lo importante es que luego, imaginemos el siguiente ejemplo, que alguien hace el Salah del Dhuhr en un sitio y la ha hecho hacia una dirección que él cree que es la Qibla. Y luego viene una persona
y le dice, no, oye, la qibla es para acá, la has hecho mal. Ajá. ¿Vale? En este sentido, por ese taisir no está obligado a repetir el salah, porque ya lo ha hecho con aquella intención de antes. No es como, por ejemplo, que te falte la ablución, porque Sí. la ablución es Sí. una condición para hacer el salah. Entonces, si uno se da cuenta que no ha hecho la ablución y ha hecho el salah, lo que sí que tiene que repetirla porque le ha faltado. En este caso, cuando uno hace el salah, ya tenía la intención de coger el qibla. Lo que pasa es que lo ha hecho mal. Lo que pasa en este caso es, cuando se ha dado cuenta que ya lo ha hecho mal, entonces lo que tiene que hacer es, cuando haga el próximo, que es el asar, no hacerlo para el sitio malo, sino para el sitio correcto, que es el que le han enseñado. Muy bien. Muy bien, Sheikh Mansour. Hoy vamos a acabar con estas 3 preguntas que nos han enviado nuestros telespectadores. Les recuerdo, queridos telespectadores, que nos pueden enviar sus preocupaciones o preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También en horario de programa nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla. También si quieren hacer comentarios sobre el programa o algo se pueden dirigir a la página Facebook de nuestro canal. Sheikh Mansour, muchas gracias por estas aclaraciones. Barakallahu fik. Queridos telespectadores, espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos tratado aquí y que les haya sido de utilidad las respuestas que ha dado Sheikh Mansour a las preguntas de nuestros hermanos telespectadores. Hasta el próximo programa. Muchas gracias y assalamu alaikum.